Como os he comentado en otros vídeos, uno de los, de los objetivos, de las finalidades fundamentales de las religiones es explicar con mitos aquello que no podemos entender. Si uno se va a las religiones politeístas, pues como la que podía haber en Egipto, como la que podía haber en el Imperio Azteca, como la que podía haber en Roma, en Grecia, se da cuenta de que una buena parte de los dioses tienen como objetivo explicar explicar e intentar dar una imagen de control humano o de posibilidad de influencia humana sobre aquellos elementos, aquellos fenómenos, aquellos ámbitos de la vida y del mundo que tienen una relevancia fundamental una relevancia capital para el desarrollo, el buen desarrollo, la prosperidad de los pueblos que profesan esas religiones y que ellos no entienden de qué van, es decir, no entienden cuáles son los factores que provocan pues, que, por ejemplo, llueva o no llueva, haya buenas cosechas o no haya buenas cosechas, salga el sol o no salga el sol, se produzca un eclipse, y entonces recurren a los mitos para generar esa seguridad, falsa seguridad, de que pues rezando una deidad que se han inventado, pues no va a haber eclipses, o va a llover cuando tiene que llover, o las cosechas van a ser buenas. Y con eso nos encontramos, a ese respecto nos encontramos con, pues ya digo, que la generalidad de religiones politeístas tienen un dios del sol, un dios de la lluvia, un dios de las cosechas. Los pueblos guerreros, como eran los aztecas, tienen un dios de la guerra. Digamos, por ese deseo humano de encontrándonos en un planeta del que en un primer momento no entendíamos nada y que paulatinamente, gracias a la ciencia, vamos descubriendo, pues generar esa sensación de falsa seguridad, esa sensación de puedo influir en algo que en realidad puedo influir a través de la ciencia, pero nada más. Puedo influir en algo a través de unos ritos, en algo que es importante para mí y tengo un cierto control sobre ello. Como digo, ese deseo de dominar, de, entre comillas, comprender aquello que escapa de nuestra comprensión y que solamente podemos descubrir a través de la ciencia, ha sido un factor determinante en las distintas religiones. Y a ese respecto, una de las festividades que se reproducían en la práctica totalidad de culturas era la festividad que celebraba el solsticio de invierno. Es decir, que celebraba que a partir de un determinado día el sol vuelve a crecer. Las noches empiezan a ser más cortas, los días empiezan a ser más largos. Esto, a día de hoy, pues en fin, nos agrada, bueno, a los que vivimos en Murcia no tanto, porque en Murcia tenemos unos veranos infernales, pero a día de hoy nos agrada porque generalmente el tiempo de primavera, verano es más agradable que el tiempo de invierno. Pero en aquellos momentos, estamos hablando pues, del siglo I después de Cristo, del siglo I antes de Cristo, del siglo 100 antes de Cristo, pues aquello tenía una relevancia mucho más capital porque la ciencia y la tecnología no habían avanzado como han avanzado hasta ahora y pues el invierno implicaba escasez, enfermedad, frío del que había pocos medios para resguardarse de él, para hacerle frente, e implicaba muchas veces pues hambrunas, epidemias, debido a que la gente no tenía las condiciones higiénicas que tiene ahora, se tenían que resguardar pues en sitios donde había mucha gente hacinada y empezaban a reproducirse las enfermedades, y entonces pues la gente estaba deseando, pues eso, es decir, que terminara el invierno, que comenzara el verano y que volviese a haber abundancia, volviese a haber unas condiciones más salubres para la gente, más saludables, y por eso se celebraba en la generalidad de las culturas ese triunfo del sol frente a las tinieblas. Todo ello aparte de que, pues, siglos atrás, la gente no tenía claro del todo lo de que, digamos, los ciclos solares fuesen a ser siempre igual. Y estaba el miedo de que, pues, en un determinado momento, la noche, en lugar de dejar de menguar, siguiera creciendo y llegásemos a la noche eterna y el mundo se acabara. Que por ese motivo los aztecas hacían sacrificios humanos al dios del sol para que el sol siguiera brillando. Entonces, como digo, la generalidad de culturas celebraban el solsticio de invierno, celebraban el día a partir del cual el sol comienza a tener más horas digamos, de permanencia en el cielo y los días empiezan a ser más largos. Justo ese día, la Iglesia dice que nace Jesucristo, con la finalidad de, digamos, como la imposición del cristianismo en el Imperio Romano tardío
digamos que implica suplir, sustituir unos mitos, unos dioses, unas tradiciones preexistentes, los emperadores romanos intentan hacer coincidir los ritos de la nueva religión con los ritos con las fechas de los ritos de la vieja religión, para que no se altere demasiado la vida de la gente, para que si antes la gente celebraba pues eso, es decir, las Saturnalias, que es lo que coincide con digamos, el nacimiento de Jesucristo, pues ahora en lugar de las Saturnalias celebran la Navidad y su vida pues sigue siendo bastante parecida, aunque el nombre del dios que adoran varía. Ese es el motivo de que la Navidad se celebre en la Nochebuena, es decir, la noche en la que el sol comienza a vencer, vence definitivamente a la oscuridad, a la noche, y los días comienzan a ser más largos. Claro, ha habido gente, estudiosos muy diversos, incluso un catedrático de estudios bíblicos de una universidad norteamericana que me leí varias páginas de su libro en un artículo científico que iba sobre esto, que lo citaban ahí, que se han dedicado digamos, intentar averiguar cuándo nació Jesucristo, en qué época del año nació Jesucristo. Y este catedrático de estudios bíblicos decía que era materialmente imposible que naciera en Nochebuena, porque las ovejas no pastan en esta época del año, en la medida en la que es invierno, los campos están yermos, están vacíos, están, pues eso, es decir, sin el pasto que necesitan para comer, y que es pues, digamos, una locura decir que en ese momento del año iban a estar en una noche de 24 de diciembre los pastores al raso con el rebaño esperando a que comiera. Y que evidentemente, pues, por una serie de cosas que decía este hombre, lo normal es que Jesucristo hubiese nacido en la primavera. En la primavera, cuando ya viene entrada la primavera cerca del verano. Efectivamente es lo más lógico. Claro, es decir, en este sentido, teniendo en cuenta cómo estamos este año y teniendo en cuenta que ayer tuvimos 73.000 casos de coronavirus en España y casi 2.000 en Murcia, y que esto es un crecimiento exponencial y que la semana que viene vamos a tener posiblemente el doble, pues yo creo que sería más razonable que nunca celebrar la Nochebuena, por lo menos en la época real en la que nació Jesucristo, y no en la época que, para adaptarse al calendario de tradiciones y de celebraciones religiosas del Imperio Romano, se colocó la hipotética fecha en la que nació Jesucristo. Y eso sería razonable trasladar la celebración de la Nochebuena a esa fecha por dos cosas. En primer lugar, porque históricamente estaríamos más atinados a la hora digamos, de celebrarlo en una fecha que desde luego sería más próxima a la del nacimiento real. Y en segundo lugar, pues porque las tradiciones y todo aquello que sea una creación humana, esto es una frase de la Biblia que a mí me encanta, no se ha hecho al hombre para el sábado, sino al sábado para el hombre. Más o menos decía eso. Es decir, que las tradiciones, las celebraciones, los rituales tienen que servir al interés, al bienestar del ser humano, que es el que los crea, y no al revés. No hay nada más estúpido y más fanático que sacrificar el bienestar de una persona por un rito que ha sido creado por esa misma persona o por la especie a la que pertenece esa persona. Y en ese sentido, pues, como digo, eh, lo que se celebra en Nochebuena, en teoría, es, pues, en fin, más allá del elemento religioso, etcétera, etcétera, pues que la gente que se quiere, familia, amigos, están juntos y que quieren juntarse un día pues para pasarlo bien, para contarse su vida, para poner todo en común y para pues pasar un buen rato. Y teniendo en cuenta que si Dios existe, existe todos los días del año, y teniendo en cuenta que cualquier día es bueno para celebrar, si la gente tiene ganas de celebrar, y que no hay días sagrados para celebrar, es decir, que si a una persona le apetece poner un árbol de Navidad en su casa y comer turrón en julio, tiene perfecto derecho a hacerlo y se lo va a pasar igual de bien que el que lo hace en Nochebuena, pues yo creo que este año sería bastante razonable eh, celebrar las cenas de Navidad con la gente exclusivamente conviviente y eh, retrasar las grandes celebraciones pues a una época del año en la que el virus esté bastante más bajo y pues eso, se pueda celebrar sin al día siguiente tener que lamentar
pues haber contagiado a gente que luego pues terminó muriendo, terminó hospitalizada, etcétera, etcétera. Porque, como digo, no somos esclavos no deberíamos ser esclavos racionales del calendario, sino que siendo seres absolutamente libres y soberanos, pues tenemos perfecto derecho y absoluta libertad para disfrutar de las fiestas en el momento en el que queramos celebrar las fiestas. Y si todos los años se han celebrado unas fiestas en diciembre, pero las queremos pasar a marzo o abril, pues no pasa absolutamente nada. Porque lo importante de esas fiestas somos nosotros y no la tradición hipotética que desde luego, como digo, es una creación humana y no merece ningún tipo de sacrificio eh, para, pues para que se siga, digamos, cumpliendo acrítica y mecánicamente un ciclo, eh, sacrificando cosas muchísimo más importantes. Así que nada, os deseo felices fiestas a todos y lo dicho, espero que este año impere el sentido común y la gente, toda la gente que pueda, y pase la celebración de la Nochebuena pues perfectamente a la primavera o al verano, que no pasaría absolutamente nada y que, teniendo en cuenta cómo estamos, salvaría miles de vidas. Y eso es una cosa que, por desgracia, si no se hace, vamos a comprobar las consecuencias de no haberlo hecho y las consecuencias de lo que se vaya haciendo durante la semana que viene, Nochevieja, etcétera, etcétera, muy pronto a mediados de enero, que perfectamente pueden haber reventado los hospitales y perfectamente podemos estar hablando otra vez de 800, 900 muertos diarios como en la peor fase de la pandemia. Bueno, gracias por escucharme y felices fiestas.